Problema 9. En un laboratorio, los investigadores hicieron llegar por diferentes conductos una sustancia tóxica hasta el sistema nervioso central de ratones experimentales. Para estimar el tiempo que transcurre desde la administración de la toxina hasta el inicio de los síntomas en los ratones. Se eligió 10 ratones para administrar la toxina por el conducto A, obteniendo un tiempo promedio de reacción de 40 minutos y varianza de 10 minutos. Se eligió otros 10 ratones para administrar la toxina por el conducto B, obteniendo un tiempo promedio de reacción de 30 minutos y varianza de 20 minutos. Entonces, el inciso A nos pide, con un nivel de confianza del 95%, construya un intervalo de confianza para estimar la diferencia promedio del tiempo de reacción a la toxina por los ratones de ambos grupos de control. Bien, entonces tenemos el conjunto de elementos de ratones. No sabemos cuánto es el tamaño total de ratones que hay en cada laboratorio, pero sí sabemos el tamaño de la muestra. Nos dice que se eligieron 10 ratones para estudiarlo. De esos 10 ratones se obtuvo que el tiempo promedio de reacción a la toxina fue de 40 minutos y su varianza fue de 10 minutos. Lo propio para el conducto B. Se eligió una muestra de 10 ratones y se obtuvo que el tiempo promedio de reacción a la toxina fue de 30 minutos, con una varianza de 20 minutos. Lógicamente, unidades al cuadrado es la varianza. Bien, y nos pide determinar la diferencia promedio del número total de ratones. Como no conocemos nosotros todos los elementos de la población, es decir, el número total de ratones, por lo tanto vamos a hacer una estimación por intervalo. Bien, procedamos entonces a resolver el inciso A. Tenemos el dato del nivel de confianza, que es del 95%. Y sabemos que los grados de libertad para dos muestras o para dos poblaciones es igual a la suma de la muestra 1 o la suma del tamaño de la muestra 1 más la suma del tamaño de la muestra 2, que para ambos casos se obtuvo una muestra de tamaño 10. Entonces, el tamaño de la muestra 1, 10, más el tamaño de la muestra 2, que también es 10, nos da como resultado 20. Menos, recordemos que los grados de libertad, por cada estimación que se hace, se pierde un grado de libertad. Como son dos poblaciones, entonces se está perdiendo 2 grados de libertad. Entonces sería 20 menos 2. Y 20 menos 2 nos da como resultado 18. Entonces el valor de nuestro grado de libertad es 18. Ahora, como la muestra es menor a 30, por lo tanto, utilizaremos la distribución TD-Student. Y vamos a entrar a tabla con los grados de libertad y con nuestro nivel de confianza. Bien, aquí tenemos lo que es nuestra tabla de nuestra distribución TD-Student. Entonces, decimos que alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. 1 menos nuestro nivel de confianza es del 95%, es decir, 0.95. 1 menos 0.95 nos da como resultado 0.05. Ahora, esto tendría que ser para una cola. En nuestro caso, como es una distribución de dos colas, entonces alfa lo partimos entre 2 y nos da como resultado 0.025. Y nuestro grado de libertad, recordemos que era igual a la sumatoria de el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 y les restamos 2 porque son dos estimaciones. Y por cada estimación se resta un grado de libertad. Por lo tanto, 20 menos 2 nos dio como resultado 18. Bien, ahora con el alfa medio y con nuestro grado de libertad ingresamos a tabla. Recordemos que en la primera columna tenemos nuestro grado de libertad y vamos a ubicar nuestro grado de libertad con el valor de 18. Ubicamos el valor de 18 y vamos a trazar una recta imaginaria horizontal. Y ahora lo que vamos a ubicar en la primera fila, vamos a ubicar lo que es el alfa medio. El alfa medio tiene un valor de 0.025. Entonces aquí lo tenemos y vamos a trazar una recta vertical imaginaria.
Y la intersección de estas dos rectas nos da como resultado el valor de nuestro estadístico t. Entonces nuestro estadístico t tiene un valor de 2.101. Vamos a proceder a anotarlo. Ahora, de tabla obtuvimos un valor de 2.101. Recordemos que la distribución t es una distribución simétrica. Por lo tanto, el valor para el límite inferior va a ser exactamente igual que el valor para el límite superior. Solamente que para el límite inferior con negativo y para el límite superior con positivo. Ahora, para muestras pequeñas utilizamos la siguiente fórmula, en donde nuestro estadístico t es igual a la diferencia de media muestral de la muestra 1 menos la media de la muestra 2. Todo eso entre paréntesis menos la media poblacional 1 menos la media poblacional 2 entre la raíz cuadrada del inverso de la suma de las medias multiplicado por la raíz cuadrada de la muestra 1 menos 1 multiplicado por la varianza 1 más la media 2 menos 1 por la varianza 2 entre la suma del tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2. Todo eso menos 2. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa hallar de esta fórmula? El ejercicio nos está pidiendo la diferencia de medias poblacionales. Entonces, por lo tanto, vamos a despejar la diferencia de medias poblacionales. Despejando tenemos esta expresión. Y ahora simplemente procedemos a sustituir los valores. Decimos que el tamaño de la media 1 es igual a 40 minutos menos el tamaño de la muestra 2 que nos dio como resultado 30 más menos el estadístico t que lo obtuvimos de tabla. Recordemos que el ser simétrico tiene dos valores y es 2.101. Y todo eso multiplicado por la raíz cuadrada de la suma inversa del tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra 1 es igual a 10 más el inverso del tamaño de la muestra 2, que también vale 10, multiplicado por la raíz cuadrada de n1, o sea, el tamaño de la muestra 1 menos 1. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra 1? Es 10 menos 1 es 9, multiplicado por la varianza de la muestra 1. ¿Cuánto es el valor de la varianza 1? Es 10. Y ojo, aquí no se equivoquen, no hay que elevarlo al cuadrado porque la varianza ya está elevado al cuadrado. Ya nos está dando el valor de S al cuadrado. No se confundan con la desviación típica. En caso de que nos haya dado, lógicamente, de datos, la desviación típica o desviación estándar, muestral, entonces ahí recién hayamos colocado, por decir, si S era igual a 10, ahí recién, digamos, lo elevamos al cuadrado. Bien, una vez hecha esa aclaración, continuamos. Entonces el tamaño de la muestra 2 también es igual a 10 menos 1 es 9, multiplicado por la varianza de la muestra 2, que tiene un valor de 20. Entonces todo esto colocamos en la calculadora. Entonces tenemos el valor del estadístico t que vale 2.101, lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 1 entre 10 más 1 entre 10, porque tienen el mismo tamaño la muestra 1 y la muestra 2, multiplicado por la raíz cuadrada de n menos 1. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra 1? Es 10 menos 1, 9, multiplicado por la varianza 1, que tiene un valor de 10, más el tamaño de la muestra 2 menos 1, que también nos da como resultado 9, multiplicado por la varianza 2, que tiene un valor de 20. Todo eso entre n1 más n2 menos 2. Es decir, n1 vale 10 más n2 que vale 10 menos 2, que nos da como resultado 18, y todo esto nos da un valor de 3.64. Bien, entonces vamos a proceder a anotar ese valor. Y tenemos que la diferencia del promedio de las medias es igual a 40 menos 30. 40 menos 30 es igual a 10, más menos toda esta operación nos dio como resultado 3.64. Ahora, para calcular el límite inferior, recordemos que simplemente le restamos 10 menos 3.64, nos da como resultado 6.36. Y para calcular el límite superior, simplemente sumamos 10 más 3.64,
nos da como resultado 13.64. Todo esto con un nivel de confianza del 95%. Ahora procedemos a realizar la interpretación de este resultado. Y decimos, con un nivel de confianza del 95%, se estima que la diferencia del tiempo promedio de reacción a la toxina por los ratones de ambos grupos de control está comprendida entre 6.04 y 9.96 minutos. Bien, con esto habríamos concluido el inciso A del problema número 9.